Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Bien, regresando con el tema de estudios de precio de transferencia, aquí hay una pregunta, maestro, que le quiero hacer ya nada más para cerrar el concepto álgido y complicado, ambiguo, no sé, tantos adjetivos que puede tener, partes relacionadas. En la parte económica, ¿cuándo mi principal cliente incide o no para poderlo catalogar que es parte relacionada? ¿Qué opina? ¿Qué opinión nos puede dar? Adrián, ahí, como bien lo retomo de tu parte, el concepto de parte relacionada sí, la verdad, es muy amplio y demasiado ambiguo en todos los conceptos. Si es tu cliente, vamos hablando de una proporción de un 90%, ¿no? Si tú le vendes a él el 90% de tu, digámoslo así, materia prima, servicios, cualquiera lo que sea, si él en su momento un día te dice, oye, bájamele un 5, un 6%, tú lo vas a hacer, porque si no, se va el negocio con él. Entonces, si nos vamos a lo estricto de la ley, esa sería tu parte relacionada, porque está totalmente ingiriendo en tus decisiones, tiene un control sobre ti y conforme la legislación es parte relacionada y tendrías que documentar en el estudio de precios de transferencia ese tipo de operaciones. Y vamos a la discusión. Mucha gente dice que no lo es porque no hay capital, pero como te comento, es tu parte relacionada porque ingiere en el control de tu empresa y conforme está la ley es parte relacionada y tendrías que documentar esas operaciones. Y ahora yo retomo palabras tuyas. ¿Y ante la duda? Y ante la duda es parte relacionada. Y hay que hacerlo. Así es. Bien, maestro, en el tema adelantó un poco cómo está fiscalizando la autoridad. Recordaré, yo tengo mis años como contador y formatos cuando salieron a doble casilla, partes no relacionadas y partes relacionadas en el estado de exposición financiera. Pero todo me llamaba la atención a qué se refiere. Sí, ya con el tiempo uno va viendo los criterios, estudiando y va entendiendo que no parte relacionada. Pero ahora, con toda esta revolución electrónica que tenemos en la fiscalización, vamos empezando. ¿Cómo empieza a detectar la existencia de partes relacionadas incumplidas, vamos diciéndolo de esa manera? Mira, Adrián, ahorita ha cambiado la forma inclusive de cómo das de alta a una persona moral. Desde entrada, cuando das de alta a una persona moral, te van a pedir la constitutiva, te van a pedir muchos datos de los socios y te van a pedir a qué se dedican. De ahí, de entrada, ya la autoridad conoce quiénes son los socios de las empresas y ellos ya tienen una base de datos donde dicen fulano A es socio de A, B, C y D. Entonces ya de entrada ya saben quién y quién son partes relacionadas de entrada en la inscripción. Si proseguimos, hay algo ahorita que la gente no ha volteado a ver con la evolución de la contabilidad, que ahora ya la contabilidad electrónica, si te fijas en el catálogo de cuentas, aproximadamente hay 101 cuentas específicas para partes relacionadas que estamos haciendo caso omiso y eso es una multa. Si seguimos buscando qué más tiene la autoridad, tiene la declaración informativa del anexo 9 de la DIN, que ahí también tenemos que adicionar todo lo que es las operaciones con partes relacionadas en el extranjero y que cambió el año pasado y ya viene mucho más completa, que tenemos que poner rangos, tenemos que poner cuáles son las comparables, el número de comparables, entonces ya viene mucho más extensa. Seguimos, tiene también dentro de la misma anual, hay que dividir qué son partes relacionadas y qué no son partes relacionadas. Entonces todos esos elementos lo tiene ya el SAT. Y entonces si seguimos, hay una declaración que ellos le llaman DMS, que es para maquiladoras y exportadoras. Entonces, si te fijas, la autoridad tiene grandes elementos para identificar cuáles son las partes relacionadas y cuáles no. Y de manera más puntual si estás cumpliendo o no. Si seguimos todavía en el CIPRED y el CIPIAT, hay unos anexos específicos para partes relacionadas. Entonces, son 3 cuestionarios que vienen, ahora sí como dicen, con preguntas gaseosas. Y si tú no tienes el estudio, Adrián, no hay forma de llenarlos porque los llenas al TIN marino, al creo, cómo va este tipo de anexos. Y vienen preguntas, como te digo, gaseosas, porque vienen, si le pones sí,
pudieras estar incurriendo en una falta. Si le pones no, también. Entonces tienes que tener el cuaderno del estudio de proceso de transferencia para poder llenar fervientemente ese tipo de anexos, porque si lo llenas así, realmente la autoridad tiene la facilidad de darse cuenta si lo llenaste nada más por llenarlo y no tenías un estudio de proceso de transferencia, porque te amarra con métodos, te amarra también si estás cumpliendo o no. Entonces, si no tienes el estudio, no tienes la forma básica para poder traspasar todo lo que está en el estudio a esos anexos. E inclusive, Adrián, muy importante, los dictaminadores están obligados a manifestar si tienen el estudio o no. Entonces también ahí es una situación para los dictaminadores. Si ellos por no echar de cabeza al cliente que no tiene el estudio, se pueden meter también en una serie de complicaciones. Y esa parte de las complicaciones, maestro, bueno, en la comidilla, en general en la parte de nuestro ambiente fiscal, pues siempre se toma que, bueno, ¿para qué gasto en los estudios de precios de transferencia? Sí, bueno, pues cuando venga la autoridad lo que va a hacer es lo que se hiciera en el momento que se hicieran los estudios, hacer el ajuste de disminuir ingresos o aumentarlos o viceversa con las deducciones. Así es. Sin embargo, por ahí hay una tesis aislada que siempre me llamó la atención, pues es un requisito. Por supuesto. Al respecto, ¿qué tan trascendental es el estudio de precios de transferencia para que sea una deducción autorizada? Mira, Adrián, de entrada, tomando tu punto de vista, yo voy primero, si tú dices, bueno, o sea, ¿qué impacto a mí me daría si la autoridad nada más llega y me ajusta? Ok, si estamos hablando que la autoridad en las auditorías por lo general va 2 o 3 años atrás, digamos que llega el tercer año y te ajusta. Entonces, dices, bueno, por ejemplo, tú tenías una deducción de 3 millones, ellos determinaron que de esos 3 millones, 2 millones no eran deducibles y te ajustó. Entonces, ¿qué impacto te da en el tercer año que te revise y te quite 2 millones, más actualizaciones, recargos, multa, modificación de pagos provisionales y todo este impacto le vas a ir sumando todo al día de que te revise? Entonces, imagínate el impacto y lo que te va a modificar en tu base de aquel entonces a hoy. Es el primer punto. Si nada más se quedara en modificarte la deducción, ¿no? Ahora, lo que está haciendo la autoridad se está basando en esa tesis y un criterio que ellos tienen. Si tú no tienes el estudio de precios de transferencia, las operaciones que tengas con tus partes relacionadas no son deducibles. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionas, es un requisito de deducibilidad tener el estudio de precios de transferencia para deducir ese tipo de operaciones. Wow. Bueno, pues no me queda más que, antes de invitar a nuestro público a pasar al siguiente corte, pues hacer mucho hincapié en esto, porque los estudios de precios de transferencia los pasamos por alto, pues que nos ajusta la autoridad. Así es. Pero bueno, ya platicando y llegando a esta conclusión, pues bueno, podemos el riesgo que operaciones de compra-venta de mis principales insumos o mi principal gasto pueda ser rechazado simplemente por no haber llevado un estudio de precio de transferencia. Así es. Inclusive, Adrián, por decirlo así, los contribuyentes se quejan que el estudio es muy costoso. Nosotros hemos hecho estudios donde comparamos el costo del estudio contra el costo de la afectación que te puede generar el no tenerlo. A veces no llega ni al 1% del costo del estudio. Entonces, los contribuyentes deben valorar, o me gasto por hacerle el 1% en el estudio, o veo qué impacto me va a tener el no contar con el estudio, que, como tú bien lo dices, puede afectarme inclusive una gran parte de mi costo de ventas, que a veces es la compra con las partes relacionadas. Muy bien, maestro. Vamos a hacer un pequeño corte, usted no se retire. Regresamos después de estos comerciales. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.